Estamos estudiando la carta a los Efesios, estamos terminando la carta a los Efesios que empezamos hace algún tiempo, teníamos pendiente terminarla y continuamos el día de hoy, no la vamos a terminar hoy, pero vamos a seguir avanzando en este capítulo 6. Como nosotros la semana pasada vimos, mejor dicho la antepasada, porque la semana pasada tuvimos un tiempo de agradecimiento a Dios por ser nuestro Padre y también a nuestros padres terrenales, pero la semana antepasada nosotros vimos que de la misma manera en la que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal con oposición del enemigo, nosotros también vamos a tener y tenemos oposición en nuestra vida. La vida cristiana no es fácil, es algo que yo reitero en muchas ocasiones porque pues hay algunas sectas o incluso algunos grupos religiosos cristianos que de pronto te hacen creer de una manera engañosa que la vida cristiana es muy fácil, lo cual no es lo que enseña la Biblia. La Biblia tiene mensajes verdaderos, mensajes reales, y la Biblia no enseña que la vida cristiana es del todo fácil, sino más bien complicada pero llena de victorias, llena de gozo en el Señor. Y nosotros estamos luchando en este mundo con armas que no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Es importante tener como principio general en nuestra vida depender de Dios, porque como lo empezamos a ver la semana pasada, el que está con nosotros es más grande que el que está en este mundo. Nosotros estamos en una guerra y es importante que ustedes sepan, todo cristiano debe saber y no debe olvidar que está en una guerra, y a veces se nos olvida que estamos en guerra y nos relajamos, nos confiamos. Pero Dios nos da todo lo necesario, no solamente para enfrentar esta guerra, sino también para ganarla, porque los recursos de Dios son nuestros. Nosotros sabemos que al final vamos a ganar la guerra. Dios nos dice que la guerra al final está ganada, tenemos el triunfo asegurado. Dios nos enseña que no solo que somos victoriosos, sino que somos más que victoriosos. No se nos tiene que olvidar. Es verdad, somos victoriosos, pero estamos, ¿qué? En guerra. Entonces, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos todo lo necesario para ganar en esta guerra, pero a pesar de que nosotros tenemos todo el poder, y a veces se nos olvida que todo el poder es nuestro, tenemos todo el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Cristo de los muertos es nuestro. Tenemos todas las verdades que están en la Escritura, en la Biblia, y todas esas verdades Dios nos las ha hecho llegar, nos las ha hecho saber en su sagrada palabra. Por eso es que Pablo quiere terminar esta carta dejándonos eso en claro, que no podemos tomar a la ligera no solo el poder de Dios, sino también la guerra a la que estamos enfrentando. Entonces, recordemos, tú tienes todo el poder que resucitó a Cristo de los muertos, pero muchas veces se te olvida aplicar ese poder. Por ejemplo, una persona va a un retiro de matrimonios y viene con mucha información, pero no necesariamente va a hacer todo lo que se le dice que tiene que hacer en ese retiro de matrimonios. Nosotros venimos aquí semana con semana y se nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente lo hacemos. Entonces, el que nosotros tengamos toda información no es una garantía de que vamos a hacer las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Por eso en estas semanas a mí me importa que tengamos muy claro no solamente la información, sino también que tenemos que hacer todo lo que Dios nos manda por hacer. Terminamos la semana pasada en este pasaje, Efesios 1.
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces, como nosotros comenzamos a aprender la semana pasada, nuestra fortaleza está en el Señor. Lo primero es que nuestra fortaleza está ¿qué? En el Señor. Y lo segundo es que tenemos una armadura que es importante traerla puesta. El día de hoy, tal vez ustedes lo sepan, tal vez no, en algunos grupos cristianos se habla mucho incluso de problemas demoníacos o de liberaciones, le llaman así, liberaciones. Y supuestamente liberan a cristianos, más adelante voy a retomar eso. Y entonces algunos cristianos en algunos grupos religiosos están preocupados de cómo liberarse de los demonios. Entonces existen para algunos grupos religiosos lo que podríamos llamar un cierto exorcismo cristiano. Pero si ustedes han leído las Escrituras, bueno, es algo a lo que yo les animo una y otra vez. Los que hayan leído por lo menos una vez, completa, en orden, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, levanten la mano. Ok. Bueno, los que me hicieron el favor de levantar la mano difícilmente me dejarán mentir. Encontramos nosotros en la Biblia, empezando en Génesis y terminando en Apocalipsis, que exista al menos un pasaje, uno, en el cual se nos diga que a un cristiano le echan fuera un demonio. Por supuesto que no. Pero precisamente por la ignorancia y precisamente porque muchos no leen su Biblia, cosa que deberían hacer, de pronto escuchamos mensajes de supuestos cristianos y maestros cristianos que enseñan cosas que no están en la Biblia. Y liberan demonios y llegan personas a congregaciones cristianas y les dicen que les van a echar fuera un demonio. Eso es una barbaridad. Eso no está en la Biblia. ¿De dónde se sacan eso? Son imaginaciones de su mente. Y por supuesto las personas, como son ignorantes, se los creen. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, la verdad los hará libres, libres también de esas falsas enseñanzas, de esos malos cristianos, de esos malos maestros. Entonces, en la Escritura no existe indicio de un creyente, de un cristiano al cual le fueron echados fuera demonios. Por supuesto que hay personas en la Biblia no creyentes que estaban poseídos por demonios, no creyentes, pero nunca un creyente, nunca. Eso grábatelo, apréndetelo, sobre todo si no has leído tu Biblia. Pero de nuevo, podrías no creerme, decir, no, es que el pastor fulanito de tal, o líder fulanito de tal, o apóstol, porque les encanta decirse apóstol, el apóstol fulanito dice que tal cosa. Pues dile a ese apóstol que primero lea su Biblia. Pero además primero léela tú, para que no te engañe. Entonces, cuando Satanás es enfrentado, nosotros enfrentamos a Satanás, porque lo enfrentamos, y lo enfrentamos cada día, primeramente con la fortaleza que Dios nos da, y segundo, con su armadura. Continuamos en Efesios 1, dice la Escritura, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese poder es el poder que tú tienes disponible. Ese poder es el que cada creyente tiene en sí. Porque nosotros creemos y enseñamos que cuando una persona cree y acepta a Dios como su Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene y vive en el creyente, no lo visita. Aquí el Espíritu Santo no viene y nos visita. Y no tenemos un canto que diga, Espíritu ven. No, porque el Espíritu no viene a visitarnos los domingos y luego se va. Porque no somos creyentes de domingo, somos cristianos de todos los días y el Espíritu vive en nosotros todos los días. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha entre las regiones celestiales, muy por encima
de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, de nuevo, todos estos rituales y exorcismos cristianos no están en la Escritura, por lo tanto se oponen a la enseñanza de la Biblia, son antibíblicos. Entonces nosotros no necesitamos que alguien venga, ni le necesitas llamar al apóstol o al no sé qué fulano para que venga y te eche fuera el chamuco. Eso es antibíblico y eso es importante que lo entiendas. Aquí en Efesios capítulo 1 nos dice que el poder es para nosotros los que creemos. Ese poder es para nosotros. Y ese poder es, lo puse aquí resaltado con color diferente, muy por encima. El poder de Dios es muy por encima de cualquier poder demoníaco, muy por encima. No dice un poquito más, está muy, pero muy por encima. Es mucho poder. Porque recordemos que Dios es todopoderoso y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es todopoderoso. Cristo es todopoderoso, Dios Padre es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y entonces, ¿qué poder tenemos nosotros los creyentes? El poder que conquistó la muerte, el poder que está por encima de la muerte, el poder que permitió que Cristo resucitara y saliera de una tumba, el poder que puso a Cristo a la diestra del Señor, el poder que está por encima. Y no solo un poquito encima, sino muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Entonces, ese poder es tuyo. Si eres creyente, por supuesto, porque recordemos que no todos son hijos de Dios. Aunque de pronto las personas en un afán emotivo dicen, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De nuevo, solamente aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador somos hijos de Dios. Los que no lo han aceptado públicamente con su boca no son hijos de Dios. Si tú al día de hoy no lo eres, te invito. Puedes tomar las pláticas que damos, no son pláticas de 1 hora ni de 2 horas, son varias semanas, para que te quede claro, porque debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todo lo que haces. Y es lo que procuramos hacer aquí, que las personas entiendan quién es Dios, que conozcan quién es Dios para que crean en ese Dios. El Dios del universo, el Dios creador. Ese poder es el que nosotros tenemos. Y entonces, de nuevo, es importante entender que la fortaleza es del Señor, no es tuya, es del Señor. Dios la pone a tu disposición, pero la fortaleza es del Señor. Y debemos cumplir las condiciones de la armadura, de la cual hablaremos la próxima semana. Pero el día de hoy y la semana pasada, antepasada, lo que me interesaba es que estuviéramos conscientes de que estamos en una guerra, de que tenemos el poder de Dios, pero que hay un enemigo. Yo sé que hablo poco de él y no me gusta mucho hablar de él porque no le quiero dar gloria, pero aunque no le quiero dar gloria, tampoco quiero que seamos ignorantes. No le doy gloria, pero tampoco soy ignorante de que existe, de que está ahí, de que está presente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esta realidad. Dice la Escritura, en Colosenses, empezando el versículo 1. Denme un segundo porque tengo que acomodar aquí esta chiva. Me acuerdo de mis tías, así decían, la aparato ese. Bueno, tengo que arreglar aquí el aparato y entonces ahí está. Dice la Escritura en Colosenses 1, por eso, desde el día en que lo supimos, se refiere Pablo a que supieron que las personas lo aceptaron como Dios, como Señor, a Cristo como Salvador. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual.
Eso es importante. De pronto escuchamos que una persona ya aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Cuál tiene que ser tu oración por esa persona? ¿Cuál tiene que ser mi oración por esa persona? Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. No solamente es que lo acepten, sino que comprendan plenamente quién es Dios, que comprendan plenamente cuál es la voluntad de Dios. No solamente es que vengas, y eso lo digo una y otra vez, no solamente es que vengas y que hagas una oración y que digas ya soy cristiano. Tienes que conocer plenamente la voluntad de Dios y tienes que conocer plenamente quién es Dios. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. No solamente que lo aceptes, sino que crezcas. Hemos estado hablando de eso. A principios de año hablamos de esto, hablamos de la santificación, de la justificación, de la adopción. Si no estuviste con nosotros, lo puedes ver ahí en el canal de YouTube. Se llama La aplicación de la salvación. Entonces Cristo, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, Dios que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha dado ese poder. Por lo tanto, no hay un creyente, escúchame bien, no hay un creyente que no pueda enfrentar a Satanás. Ahora, eso no quiere decir que tú te vas a salir. Vi una película, la película está muy bonita, solamente que hubo una parte que se me hizo muy incorrecta. Una parte en la que una mujer se sale y le dice a Satanás, a ver, Satanás, ven acá. No, cuidado, no hagas eso, porque te pega una revolcada. No hagas eso. La película está muy hermosa, se las recomiendo. Nada más, cuidado con, ahí letritas chiquitas, cuidado con esa, se llama Cuarto de Guerra. Muy hermosa la película, pero esa parte no está muy bíblica. Cuando la mujer se sale y quiere enfrentar a Satanás, eso no lo hagas, por favor, no lo hagas. Pedro habla de eso y también Judas habla de eso, de que las personas que hacen eso se comportan como animales irracionales, los que enfrentan hacia Satanás. No tenemos que hacer eso, no cara a cara, pero de nuevo, nosotros podemos enfrentar a Satanás de acuerdo con lo que enseña la Biblia, en los términos bíblicos, de la manera bíblica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero por eso es que nos reunimos aquí para aprender juntos cómo poder enfrentar al enemigo de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios 10, empezando el versículo 12, por tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, nosotros, de nuevo, estamos ¿qué? En una guerra. ¿Y cuándo es que somos más vulnerables? Cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos muy. Eso es algo que yo ya les he comentado en más de una ocasión. Dios me ha mostrado, Dios me ha enseñado que en esas cosas en las que siento que no va a haber problema, hay problema. Hay asuntos o hay temas en los cuales tú sientes que puedes manejar. Yo puedo manejar esta cantidad de dinero y tal vez no. O tú dices, tal vez como yo antes decía mucho eso, en mi ignorancia. Decía, pues yo puedo tener alguna relación amistosa con varias compañeras del trabajo o mujeres y no hay ningún problema y no pasa nada y son cosas que puedo manejar.
Pero ahí es a donde Dios más me ha enseñado, porque en eso, en lo que piensas que no hay problema, sale la bronca. Eso que tú piensas que no, todo eso que tú piensas que puedes manejar, ahí es a donde tienes problema. Entonces, tu mayor fortaleza es tu más grande debilidad. En lo que piensas que eres mejor, en lo que piensas que eres más chicho, más ducho, más picudo, ahí es a donde tienes tu mayor debilidad. Tus mayores debilidades son tus mayores fuerzas, a donde tú piensas que eres mejor. ¿Por qué? Porque no dependes de Dios, dependes de ti. En todas las relaciones humanas, relaciones con hermanos de la iglesia, con líderes de la iglesia, con personas que trabajan contigo en algún ministerio, en eso que piensas que te las sabes de todas, que eres muy aguas, porque ahí es a donde puedes caer, o ya caíste, o vas a caer. No, hombre, yo puedo venir a cualquier reunión y no tengo problema, y que me inviten aquí 20 pomos y no pasa nada. Cuidado, te sientes muy galletas, ahí es a donde vas a caer. Ahí. Yo me puedo reunir con estas personas y acá, cuidado. Cuando tú dependes de ti mismo, es cuando caes. Dice el proverbio, antes de la caída viene el orgullo, antes de la caída viene la exaltación. ¿Quién fue derribado y fue mandado hasta el infierno? Satanás. ¿Por qué? Por su orgullo. Muchas de las victorias en este mundo, muchas de tus victorias espirituales las estás perdiendo. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu habilidad, de tu inteligencia. Perdóname, pero eres un necio. Estás demostrando una y otra vez que eres un necio, porque estás dependiendo de tu inteligencia, pero tu inteligencia es de este mundo. Por lo tanto, debemos nosotros siempre reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocer quién es Dios, quién es tu enemigo y quién eres tú. Si tú no tienes las cosas en la perspectiva correcta, vas a estar perdiendo una y otra vez cada batalla. Continúa Pablo diciendo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. La verdad es que el Señor trabaja con las personas que le sirven. Y uno no quisiera. Pero la verdad es que si tú pones atención en la Escritura, a muchos de los que le han servido a Dios, primero han sido despedazados. Tal vez a algunos líderes de esta congregación no les ha pasado, no es que yo les desee eso, pero posiblemente, si Dios te va a usar de una manera poderosa, primero te va a despedazar. Si no te ha despedazado, posiblemente por eso no te ha usado poderosamente Dios. Dios te lleva a que dejes a un lado a ti mismo, a tu viejo yo. Dios te enfrenta con esas cosas en las que piensas que eres muy bueno. A Moisés Dios le mostró muchas cosas y fue un líder, pero lo sacó de su comodidad, lo llevó al desierto.
Dice aquí Pablo, para evitar que me volviera presumido, algunas personas que tienen cierto conocimiento de Dios de pronto se sienten muy. Hay que sacar cita con el apóstol, con el pastor para que te atienda, porque, cuidado, ¿no? Es el apóstol, el ungido. Cuidado. A veces las personas, porque se saben 2 o 3 versículos más de la Biblia que otros, ya sienten como que el piso no los merece. Cuidado. A veces hay personas que tal vez dicen, ay, no sabe con quién se mete, yo soy un hijo de Dios. Les diría el Señor Jesucristo, ustedes no saben qué espíritu tienen con ustedes, en ustedes. A los hijos del trueno, ustedes saben que a Jacobo y Juan les decían los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, porque eran ruditos, ¿no? Y entonces en alguna ocasión viene insultando ahí al Señor Jesús y a ellos y les dice, Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga un fuego del cielo a estos babosos que te están insultando? En la nueva versión Ixtapaluca dice babosos. En la otra dice de otra manera, ¿no? Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, o sea, nosotros no estamos aquí para decir, ¿quién se cree para hablar de un hijo? No, tú no eres así, tranquilos, no es así la movida, les dijo el Señor Jesús. También la nueva versión Ixtapaluca dice así, la movida no es así, así no es. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. En otras traducciones dice para que me abofetee. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, lo que diga mi dedito. Algún hermano comentó y me gusta, que las respuestas de Dios pueden ser sí, no, espera, pero hay una cuarta y me gusta. ¿Estás bromeando? Algunos hermanos dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale de tus planes. Qué chistosito, ¿no? Gracioso. ¿Qué cosas? ¿Pero qué cosas se te ocurre, hermano? Bueno, en fin. No, te basta de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, el poder de Dios no se perfecciona en nosotros porque no reconocemos que somos débiles, porque no reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque no reconocemos que hay cosas que no podemos hacer y las hemos estado intentando una y otra y otra y otra vez. Y de pronto tenemos luchas tal vez en el trabajo y no las podemos sacar a flote, o tal vez tienes luchas en el matrimonio y no sales adelante. ¿Por qué? Porque sigues confiando en tu poder, o en el psicólogo, o en el psiquiatra, o en, ¿cómo se llama? No sé si ya se murió este amigo que decía, te mando todo lo que me sobra. En el horóscopo, ¿cómo se llama? Ustedes que ven eso saben, ¿no? Ándale, en el astrólogo. Pero dice el Señor, te basta mi gracia. Ahora, pregunta, ¿cuánta gracia tiene Dios? ¿Cuánta? Infinita. O sea, y la pregunta es, ¿no te es suficiente eso? ¿Un infinito de gracia no te es suficiente? La gracia de Dios es infinita. Entonces, pregunta, ¿no te es suficiente eso? Pues, ¿qué onda contigo? Despierta de tu sueño. Por tanto, continúa, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. De mis debilidades. Entonces puedes decir, soy débil con las mujeres. Soy débil con el dinero. Soy débil con la droga. Soy débil con el alcohol. Soy débil con la fumarola, ¿no? Cualquier ingrediente que le pongan, ¿no? Pues unos fuman de una y otros fuman de otra, ¿no?
Soy débil con mi bocota porque digo groserías. Soy débil de mis pensamientos. Soy débil. Reconoce tus debilidades. Reconoce delante de Dios tus debilidades. Deja de sentirte el muy guapo. No. En Sudamérica el que se siente muy le dicen guapo. Por eso, como diría un poeta que yo escuchaba de niño, yo no soy guapo. ¿Verdad? Si no lo conocen, ahí luego me preguntan. Yo no soy guapo. Yo tampoco. Entonces, cuando Satanás te ataca, ¿qué es lo que tienes que hacer? No pelear, sino que llamarle a Dios. No pelear, sino suplicarle a aquel que todo lo puede, que venga y pelee por ti. Tú no vas a salir y decir, a ver, Satanás, órale, vente. Pues no, porque te va a dar una zarandeada, y aunque tengas a tu lado a alguien que te diga, levántate, Rocky, no te vas a levantar. Porque el demonio es bien rudo, es fuerte, es grande. Como dice la Escritura, no seas como un animal que no piensa, no te enfrentes con él. Lo que tú tienes que hacer es clamar a Dios, clama a Dios, Él puede. No pelees contra Él. Recuerda lo siguiente, el Señor sacó a su pueblo Israel. El pueblo de Israel se olvidó de Dios y después por ahí, después de varios años se acordaron, estamos retontos, así, ándale, hizo así como por ahí los efectos especiales que ahorita vi. Les cayó el mensaje, les cayó el 20 y pero ¿qué estamos haciendo? Pues si tenemos a Dios, y empezaron a clamar a Dios, y entonces fue cuando Dios vino al rescate. Hasta que el pueblo de Israel no reconoció que había un Dios que los podía sacar de su esclavitud, Dios estaba en espera. Dios dice, pues yo estoy listo para rescatarlos, pero pues a ver a qué hora me hablan. Cuando el pueblo de Israel le habló, entonces vino el Señor con su caudillo, Moisés, y les dijo, yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero por supuesto que no van a llegar a rascarse la panza, tienen que echarle candela. Entonces, cuando iban en el camino de Egipto a la tierra prometida, tenían de un lado a los egipcios y del otro lado al mar, y ellos estaban ya ahí atorados, y se pusieron temerosos, y entonces Dios a través de Moisés les dice en Éxodo 14, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Quién peleó entonces por Israel? Dios. ¿Quién derrotó a los egipcios? Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Solamente confiar en Dios, tener fe en Dios. Hablamos respecto de la fe y no voy a repetir eso, pero también está en lo de la aplicación de la salvación, a donde enseño respecto de la fe y el arrepentimiento. Ahí búsquenlo. El Señor presentará batalla por ustedes. Pasa un tiempo y el Señor se lleva de este mundo a Moisés y deja en su lugar a otro hombre llamado Josué. Y Josué lideraba al pueblo de Israel. Y entonces hay varias batallas. Lo vemos en el libro de Josué. Y en algún momento, dice en la escritura registrada en Josué 23, los están atacando al pueblo de Israel. Y Josué le dice al pueblo, permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos. ¿Por qué? ¿Porque ustedes son muy grandes? ¿Porque ustedes son muy fuertes?
porque ustedes tienen las mejores carreras universitarias, porque ustedes tienen un buen trabajo, porque ustedes tienen los Nike de aire, ¿verdad? Porque ustedes tienen la ropa de diseñador, porque... No dijo eso, ¿verdad? Porque ustedes son gym bros, ¿no? Ahora sí les dice así. Porque ustedes van al gym. No tampoco, ¿verdad? Porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Dios es fiel. Dios prometió que iba a luchar por ellos y fue luchando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Si ustedes leen Éxodo, ustedes leen el libro de Josué, si ustedes leen Jueces, se van a encontrar que no siempre ganó el pueblo de Israel. Muchas peleas las perdió, muchas batallas las perdió. ¿Saben por qué? Porque siempre que ellos querían pelear por sus propias fuerzas, siempre perdían. ¿Quieres perder la batalla? Sigue peleando con tus propias fuerzas. ¿Quieres ganar la batalla? Deja que el Señor pelee por ti. Porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues... Entonces eso quiere decir que yo nada más agarro, no salgo a trabajar, me levanto tarde, no hago nada y digo, ay Señor, pues hay que el Señor pelee por mí, ¿no? No hay para el gasto, Señor, pelea por mí. No es así. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor, su Dios. Entonces, si tú quieres ganar esta batalla, si tú quieres ganar en la vida cristiana, tienes que corregir tu vida. Tienes que corregir, porque si no dices corregir, entonces ¿qué es lo que haces? Corriges, ¿verdad? Corriges tu vida, endereza tu vida. Entraste a una batalla, ¿y sabes cuánto va a durar esa batalla? Hasta que te mueres, hasta que cuelgues los tenis. Tú no pienses que la batalla está ganada y ya te vas a quedar tumbado en la hamaca, no. La batalla es todos los días de tu vida. Un predicador antiguo decía, y me encanta esa frase que decía mi hermano, lucharé con Satanás hasta con los dientes, y cuando me quede sin dientes, aún con las encías lucharé. Lo primero que tienes que hacer entonces para enfrentar a esta batalla es prepararte. Prepararte, ¿cómo? Sabiendo que el poder de Dios está a tu disposición. Lo segundo, ponerte la armadura, de la cual vamos a hablar la próxima semana. Y lo tercero, tienes que estar consciente de que hay un enemigo, porque estás peleando con un enemigo. Ahora, la Biblia no nos dice, como se los he comentado, que debemos atacar al diablo, ni que tenemos que buscarlo. Lo único que tenemos que hacer es resistir, aguantar, estar quietos. Y él huirá. Resistan al diablo, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Está en Santiago. Entonces el enemigo de Dios es real, existe, es una persona real. Cuando digo persona no digo humano, porque recuerden que hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, Dios es 3 personas, no son humanos. Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo es una persona espiritual, real, existe. El enemigo de Dios existe. Y a veces la sociedad te hace pensar que no existe. El diablo no existe, el infierno no existe. Les encanta bromear de eso. Si tú vas a alguna oficina, es clásico, cuando te vas a subir al elevador, de pronto hay a lo mejor unas 3, 4 personas ahí en el elevador y de pronto te dicen, súbase, pues si vamos a caber en el infierno, pues que no quepamos aquí. Y yo digo, pues yo creo que tú sí irás allá, yo no. No, gracias, pásale. No, gracias, ve aquí con tus colegas, ¿no? Con tus compinches.
Yo no. Lo siento. Qué pena me da, pero no voy a estar ahí. Y sí van a caber ahí. Sí van a caber ahí. Hay lugar para todos allá. Lástima que en el cielo no hay lugar para todos. Lástima. ¿No hay ningún Margarito aquí? Lástima, ¿verdad? No hay diablo, no hay infierno. Es lo que a veces las personas piensan o enseñan o creen. Qué terrible, porque cuando lleguen allá dirán, ¡ay, sí había! Sí había. Efesios, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene muchas artimañas. Es mañoso. Se me hace curioso, en alguna ocasión, muy bien. En alguna ocasión una persona fue a trabajar conmigo y me dice, oiga, usted es bien mañoso. Le dije, no, yo tengo experiencia, que no es lo mismo. Y uso mi cerebro para resolver problemas. No es que sea mañoso. El que es mañoso es el diablo. Yo no soy mañoso, solamente uso el cerebro que Dios me dio. Pero en fin, el mañoso es el diablo. En Isaías 14 se nos dice quién es él. En Ezequiel 28 se nos dice quién es él. En Apocalipsis 12 se nos habla de él. Y cuando tú ves la historia, ves que el diablo existe. Dios no niega la existencia del diablo. Dios no niega la existencia del infierno. Hay un infierno. Hay un diablo. Cuando tú ves la historia que la Escritura nos narra, te das cuenta que lo hay. ¿Quién tentó a Eva en Génesis 3? ¿Quién tentó a Cristo en Mateo 4, en Lucas 4? ¿Quién pervirtió la palabra de Dios en Mateo 4? ¿Quién se opuso a la obra de Dios en Zacarías 3? ¿Quién estorbó al siervo de Dios en 1 Tesalonicenses 2? ¿Quién estorba el Evangelio según 2 Corintios 4? ¿Quién atrapa al impío según 1 Timoteo 3? ¿Quién es un ángel de luz según 2 Corintios 11? ¿Quién pelea con Miguel en Judas? ¿Quién trajo el pecado al mundo? De acuerdo con Génesis 3. ¿Quién tiene a todo el mundo bajo su influencia o dominio según 1 de Juan 5? El diablo. Y él tiene varios títulos personales. En Ezequiel 28 se le dice el querubín protector, en Juan 16 es el príncipe de este mundo, en Efesios 2 es el príncipe de la potestad del aire, o el que gobierna las tinieblas. En 2 Corintios 4 es llamado el Dios de este siglo. En Lucas 11 se le nombra el príncipe de los demonios. Solo menciono estos pasajes porque quiero que sepan que está ahí y no voy a tomar mucho tiempo en ponerlos porque no me interesa glorificarlo, nomás que sepan que ahí está. 52 veces en la Escritura se le llama Satanás, que significa adversario o enemigo. Ese es el título más común. 35 veces se le llama diablo o diabolos, que significa calumniador. También es llamado la serpiente antigua, el dragón rojo, el león que ruge, el maligno, Abadón, Apolión, el acusador, el espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia o los hijos de desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo dice de él que es un homicida, un mentiroso. La Escritura nos dice que está encubierto atrás de doctrinas o enseñanzas de demonios por medio de
espíritus engañadores o malignos. También se dice de él que él es el que practica el pecado. Primera de Juan, es un imitador. Segunda de Corintios, es un enemigo en poder muy grande. Lucifer, ángel de luz caído del cielo. El gobernante de muchos seres demoníacos que han estado ahí por mucho tiempo. Son inteligentes, son sutiles, son invisibles a nuestros ojos humanos, son mucho más que humanos y son nuestros enemigos. Por eso nosotros tenemos que ponernos esa armadura de la cual vamos a empezar a hablar la próxima semana para poder hacer frente a todas sus artimañas. Efesios 4, así no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿cuál es el énfasis en cuanto al demonio? Las artimañas engañosas, las enseñanzas engañosas, las enseñanzas astutas, mentiras, doctrinas falsas, religiones falsas, enseñanza falsa. Él es un mentiroso y un padre de mentira. Hay un sistema en este mundo que está muy influenciado por el diablo. El sistema está tan influenciado por el diablo que el día de hoy tú vas a la escuela y desde la primaria, ¿qué les enseñan? Toda una depravación respecto incluso de cómo es la familia. Ahí está. Ve hasta dónde llegan las enseñanzas, hasta las escuelas primarias. Anteriormente estaba principalmente desde preparatoria para arriba, ¿no? Después ya fue bajando a secundaria y ahorita ya tenemos hasta en primaria enseñanzas totalmente diabólicas. Entonces tenemos a todo un sistema que está de una manera muy inteligente siendo influenciado, engañado. Y ha engañado a la humanidad por muchos años, por muchos siglos, por medio de religiones falsas. Pero al día de hoy cada vez menos personas creen en la religión. ¿Ok? Si menos personas creen en la religión, pero si todos van a la escuela, pues entonces hay que echar a perder el sistema escolar. Es sumamente sofisticado. Es tan sofisticado y tan sutil que a pesar de que Israel, el pueblo escogido de Dios, vio todas las maravillas, vio el poder de Dios, vio el mar abrirse, a pesar de todo eso, en el camino de Egipto a la tierra prometida iban adorando a sus falsos dioses. Muy inteligente, pues si tonto no es, conocimiento tiene. Los llevó a adorar a ídolos y a darle la espalda a Dios. Tan los engañó que ¿qué hicieron? Que crucificaron al Hijo de Dios. A pesar de ver, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que si se escribieran todos los milagros que el Señor Jesús realizó, todos los libros de su tiempo no alcanzarían. Si tú te regresas, bueno, en aquel tiempo no había tantísimos libros, pero sí había una buena cantidad de libros. Y si esos libros los llenabas con todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, entonces son miles
de milagros, miles de milagros. El pueblo de Israel vio miles de milagros, y a pesar de ver todos esos miles de milagros, ¿qué es lo que gritaban? Crucifícale. ¿Cómo puede ser eso? Engaño. Fueron engañados. Y serán engañados. Serán engañados en el futuro. Y pensarán que el anticristo es el Cristo. Toda la historia es engaño tras engaño tras engaño. Y en el futuro, ¿qué otra cosa habrá? Engaño. Engaño. Mentiras, herejías, doctrina falsa, de una manera a veces muy simple, a veces muy sofisticada, pero siempre engañando. El orden de Dios para la familia, engañando y cruzando. Para nosotros, el arco iris, ¿qué es? Una demostración de un pacto de Dios de que no volverá a inundar la tierra por medio de un diluvio. Y creo que este mes, no sé si este mes o es el anterior, porque como yo no estoy en esa movida, ¿cuándo es este o el anterior? Ustedes que le saben. Este mes, ¿verdad? Ahora les da orgullo lo que les debería dar vergüenza. El mes del orgullo. ¿Qué orgullo? Por eso dice el Señor, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Si el día de hoy aquí hubiera, Dios nos libre por un lado, pero por otro lado, ojalá que, tal vez, ¿por qué no? Que hubiera un violador, que viniera y dijera, yo soy bien violador, ya me he violado a 5, ya me he violado a 20. ¿Eso sería algo como para enorgullecerse? O si alguien viniera y dijera, yo ya me he matado a 20, a 30, a 50. Tú sabes que hay personas que se enorgullecen de eso, ¿verdad? Hasta las contratan, les pagan. Hay sicarios que de eso viven. Y se enorgullecen de que ya mataron a 10, 20, 30, 40, 50 personas. Y ese es su orgullo. Y ahora la pregunta es, ¿eso será verdaderamente motivo de orgullo? ¿Que no más bien les debería de dar vergüenza? Mira, si yo me tomo 3 cajetillas, ¿y tú qué tanto te cuidas? Mira cómo estoy, 3 cajetillas al día. ¿Y eso será motivo de orgullo? ¿Están destruyendo sus órganos internos? Pero, perversión. Tú te encuentras a personas que empiezan a decir groserías y supuestamente gana el que dice más groserías, y yo digo, bueno, pero ¿qué no les debería dar vergüenza? Y una de las cosas que más me sorprende, yo me he detenido a pensar en eso que le llaman albures, y se sienten muy machos cuando ganan los albures, y yo digo, chispas, si ustedes meditan en los, no les estoy diciendo que se los practiquen, pero si ustedes meditan de cuando llegaban a escuchar albures, casi todos esos son homosexuales, porque un hombre le está diciendo a otro que quiere tener algún tipo de relación sexual con él, y ya se sienten muy porque le ganó, y digo, oye, pero pues ¿qué homosexual es eso? Pues lo único que le estás diciendo es que vas a tener una relación homosexual con él, y ya le ganó, o sea, y eso te hace más hombre, pues eso para mí te hace más marica, ¿no? Que ya no se puede decir esa palabra, ¿verdad? Bueno, yo digo, ¿y eso te hace más hombre? Pues eso te hace más antihombre. Y se sienten muy. ¿Cómo está tan torcida la cabeza de los hombres que les hace sentir bien algo que les debería dar vergüenza? Pero ¿gracias a qué? Gracias a la influencia del enemigo de Dios, que te hace pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. En alguna predicación anterior les comentaba, si tú de pronto vienes con una persona y le dices, oye, ya no seas borracho, no tomes. Uy, hermanito, persinadito, marica, te han de pegar en tu casa. Te dice, bueno, y eso es poco, te dice cosas peores, te la refresca o yo qué sé.
Para los que no saben qué es refresca, no investiguen, no se preocupen, es una grosería, ¿sale? Pero si vienes con la persona y le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vamos a echarnos unas chelas, va a decir, este sí es mi amigo. Si tú le dices, oye, te invito el domingo a la iglesia, es a las 10 y se dura 2 horas. ¿2 horas? Oye, ¿qué onda? Vámonos a un coto, con unas morras, ¿no? Unas 2 horas. Oye, pero ¿por qué tan poquito? ¿Qué pasa? Todos los cables cruzados, ¿no? Y a lo malo le dicen, bueno, ¿conoce de Dios? No. Eso que haces está mal. Ya no tomes, te hace mal. Si tú a una persona le dices que no tome, que le hace mal, o que no fume, que le hace mal, le caes gordo. Pero si tú le dices, échate uno conmigo, este sí es mi amigo. Terrible. Y entonces las personas de este mundo niegan a Dios, niegan la existencia del diablo, niegan el infierno, niegan que Cristo es Dios, niegan la salvación por gracia, niegan que el Señor Jesucristo se encarnará y vendrá de nuevo, niegan el juicio, niegan el pecado. Le dices a una persona, oye, ¿tú eres pecador? No, yo soy muy bueno, saco 10 en la escuela, doy mi gasto completo, yo sí soy bueno. ¿Eres pecador? No, yo no soy pecador. Pecador es aquel. Pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿eres pecador? ¿Sabes qué es lo que te debe decir? Sí, soy pecador. Pero Cristo murió por mis pecados. Por gracia soy salvo. Pero la persona que está influenciada por el diablo te dice, no, yo no soy pecador. Yo soy bueno. Bueno. Dice la Escritura a través del Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, Juan 10, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. En otras palabras, si yo soy creyente, yo estoy en la mano del Padre. Si yo soy creyente, ningún poder tiene la capacidad para sacarme de la mano del Padre. Satanás, es cierto, es un ladrón, es un arrebatador, pero no me puede sacar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es más grande que todos y que todos juntos. El Señor, nuestro Dios, sí podría decir tú y cuántos más. Ponme los que quieras, soy Dios. Entonces estamos en una lucha y como lo he dicho, como Dios es mucho más grande que el enemigo, es cierto, el enemigo es más grande que tú, pero no es más grande que Dios. Tus problemas a veces pueden parecer más grandes que tú, pero no son más grandes que Dios. Hay que tener la perspectiva correcta. Debido a que Dios es mucho más grande que el enemigo. Y como no puede contra Dios, como el enemigo de Dios no puede en contra de Dios, ¿qué es lo que hace? Va en contra de la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Nosotros. Nosotros. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. El hombre no es nuestro enemigo. Tu vecino que te da tanta lata no es tu enemigo. Tu esposo o tu esposa que tal vez no es creyente, no es tu enemigo. O tu esposo que dice que es creyente pero te dice majaderías, no es tu enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Por eso es que nosotros no tenemos que odiar a los hombres, porque los hombres son hechos a imagen de Dios. Jesús lloraba por los pecadores, porque estaban engañados, porque eran como ovejas sin pastor.
El problema no es el pecador, sino aquel que está influenciándolo, que lo está empujando, que lo está moviendo. El problema es el que está detrás del pecador. El problema es aquel que lo tiene amarrado con unos hilos y que lo está manejando. Y nosotros, si no somos cuidadosos, nos podemos dejar manejar por el diablo. Por eso es que el Señor vino para cortar esas ataduras, esas ligaduras que teníamos con el diablo, para que nos deje de manejar a su antojo. Porque dice la Escritura, el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les brille la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sentir por una persona pecadora? Por una persona pecadora que me odia, que me molesta, que me dice majaderías. Compasión, compasión, compasión por el pecador. Misericordia. Entender que es una persona engañada, que está siendo engañada y que ha vivido tal vez por mucho tiempo engañada por el diablo. Es terrible, es terrible. Yo en alguna ocasión a los niños les pregunté, que les di clase, a ver niños, ¿a quién les gusta que lo engañen? Levante la mano. No levantaron la mano y les dije, qué bueno que no les gusta que estén engañados. Pues el diablo en este mundo los quiere engañar. No se dejen engañar. ¿No te gusta que te engañen? No te dejes engañar. ¿Y cómo le haces para no dejarte engañar? Conociendo la verdad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, nosotros podemos tal vez enfrentar a los hombres. Y a lo mejor si viene un hombre o una mujer, te dice alguna majadería, espero que no le digas otra. Porque no estamos llamados a ganarles de esa manera, sino de otra manera. Pero nuestro enemigo no es el ser humano, nuestro enemigo es el diablo. El enemigo de Dios es tu enemigo. Al convertirte en hijo de Dios te conviertes no solo en hijo de Dios, sino en enemigo del diablo. Y entonces, como te conviertes en enemigo del diablo, no lo vas a poder enfrentar. No puedes. No puedes. Estás peleando con alguien sobrehumano. Y ahora Satanás no es un enemigo solitario. Recuerden que hay una cantidad muy grande de ángeles, la Biblia no nos dice cuántos, pero son muchos y son muy poderosos, que están con él. No sabemos ni cuántos son, pero sabemos que son muchos. Y sabemos que son muy poderosos. Pues nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, todo esto, poderes, autoridades, potestades, fuerzas, todo esto son categorías de seres demoníacos, es decir, los demonios no son de una sola categoría o de un solo tipo, hay diferentes tipos o categorías de demonios. No vamos a estudiar todas las categorías de demonios, pero es importante que ustedes sepan que hay de diferentes sabores, de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes poderes. Y contra ellos es contra los que estamos estudiando, peleando. Pero también hay ángeles santos, y los ángeles santos también están organizados de diferentes formas y tienen diferentes poderes, y ahí tenemos ángeles, arcángeles, querubines, etcétera. Tenemos diferentes tipos de ángeles. Dios los organizó, Dios los creó a todos, pero algunos cayeron. Ahora, los ángeles no procrean, los ángeles no tienen hijos, los ángeles no tienen hijos angelitos, no se pueden multiplicar. Entonces los ángeles que Dios creó en algún momento, ahí están. Y si Dios no crea más, no habrá más. Los ángeles caídos, como no se pueden procrear y no se pueden multiplicar, son exactamente los mismos que fueron echados del cielo. No hay más. No hay más.
En algún momento del tiempo ellos le dieron la espalda a Dios y se apartaron de Dios. Pero de nuevo son de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes categorías, de diferentes niveles. Y contra todos ellos estamos luchando. Estamos luchando contra todos ellos. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. En el libro de Ezequiel, por ahí el Señor nos da una idea de cómo pudiera ser un ángel. Aún un ángel bueno. Vean la explicación que tengo de Ezequiel 1, ahí está también en el canal. Vamos a tener que hacer una pausa aquí. La próxima semana continuaremos ahí en Efesios 10. A ver, déjame ver qué hora es. 2 diapositivas más. Entonces, como el enemigo de Dios no puede atacar a Dios, ataca al creyente. Pero ataca al creyente atacando a Dios de una manera indirecta. El enemigo de Dios ataca la credibilidad de Dios. Ataca a la persona de Dios atacando la credibilidad de Dios. Después de que el enemigo de Dios fue echado de la presencia de Dios, cuando fue echado del reino, de lo cual hemos hablado y que puedes de nuevo estudiar en Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12, él desea tomar venganza, atacar a Dios, pero no puede enfrentar a Dios. Y entonces, ¿a quién va a atacar? A su creación, al hombre. Lo encontramos en Génesis. ¿Y cómo lo hace? Creando dudas. Creando dudas. Eso fue lo que hizo con Eva, ¿cierto? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. No es cierto. Dios te está mintiendo. Dios te está mintiendo. No van a morir. Dios sabe bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces aquí el enemigo, ¿de qué culpa a Dios? De ser egoísta, de no decir la verdad. El enemigo de Dios les hace creer a las personas que Dios no es una persona en quien confiar, que no es creíble, que no es confiable, que Dios no dice la verdad, que la palabra de Dios no es la verdad, que la palabra de Dios no es creíble. Entonces, el enemigo de Dios hace pasar a Dios, ¿por qué? Por un mentiroso. El enemigo de Dios hace pensar a las personas que el mentiroso es Dios. Entonces las personas dudan del poder de Dios, dudan de la palabra de Dios, no le creen. Entonces, nosotros también podemos ser tentados en alguna situación difícil a preocuparnos y perdemos el control. ¿Por qué nos preocupamos y por qué perdemos el control? Porque no creemos que Dios puede sacarnos del problema. Porque no creemos que Dios pueda ayudarnos a resolver el problema, o porque no creemos que ese problema es para nuestro bien. Dice la Escritura en Romanos, porque para todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para su bien. En 2000, ¿qué fue? Ya ni me acuerdo. Luego busco la fecha. Y qué bueno que no me acuerdo tanto de eso. Sufrió una caída, ¿no? ¡Pum! ¿Y qué fue lo que dijeron algunos vecinos de ahí? Es porque es cristiano, por eso se cayó, porque ya no es católico.
Ah, chispas. No. Me asaltan, ustedes ya saben. Ya me estoy volviendo viejo, por eso cuento las mismas anécdotas. Cuando tú eres viejo haces lo mismo, dices lo mismo una y otra vez. Cuando me roban el coche, ¿no? De mano armada. Varios fulanos, 3 nomás. No fueron 20 ni nomás 3 con pistola, no eran muchos. Me quitan el auto, un auto que tenía un año apenas, 1 año y medio. Chispas. Bueno, hace 2 años, por ahí, en un accidente de coche, pérdida total, otro coche. ¿Y qué tengo que hacer? Yo le tengo que creer a Dios que todo eso es para mi bien. Todo eso es para mi bien. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces tenemos problemas. Yo no minimizo el problema de ninguno de ustedes, ni la salud de ninguno de ustedes. Yo no digo eso no es nada. Yo no digo tu problema no es tan grande y el mío sí es. Porque a veces tenemos esa tendencia. Cuando a uno le duele la muela, siente que el mundo se le acaba. Pero si te duele al otro, ni es tanto. Cuando no es tu carne no te duele, pero cuando es tu carne sí te duele. Vaya, no quiero minimizar el problema, la dificultad económica, de salud de ninguno de ustedes. El punto es que a veces nos preocupamos y perdemos el foco y perdemos de vista quién es Dios, quién está conmigo. Y si Dios dice que todas las cosas que me pasan a mí son para mi bien, son para mi bien. Si que me roben un coche es para mi bien, es para mi bien. Si que me voltee es para mi bien, es para mi bien. Eso le pasa por loco porque mira cómo maneja. No, yo no iba manejando. Si vienen y me asaltan con pistola, ¿es para mi bien? Es para mi bien. Si muchas de mis ganancias o de mi dinero se fueron, ¿es para mi bien? Es para mi bien. ¿Qué tendrá de bueno eso? Pues que me hace ser una persona que tiene más fe en Dios, que no pierdo mi fe, que entiendo que las cosas de este mundo son pasajeras, tan son pasajeras que ya no las tengo. Todo este mundo es pasajero. Lo que puedo tener en este mundo es pasajero, pero Dios es eterno. Todo esto es para mi bien y no dudo de Dios, no dudo del poder de Dios. Y alguno puede decir, oye, ¿y por qué el Señor no hizo que no solo que cuando te rompiste la cabeza que ni siquiera te la rompieras? ¿Por qué Dios no puede hacer que ya no te canses como antes no te cansabas? Ahorita ya te cansas bien fácil, ahorita ya me ponen a chambear y me canso bien fácil. Los que trabajan conmigo saben que ahorita me canso rápido, ¿sí o no? Porque antes aguantaba más. Oye, ¿pero que el Señor no se puede llevar a los malandros para que no me quitaran el coche? Pues claro que puede, yo no dudo del poder de Dios. Oye, el Señor no pudo hacer que no te claro que lo puede, y yo no dudo de Dios, no dudo del amor de Dios, no dudo del poder de Dios, y le creo a Dios. Y Dios me ama lo suficiente como para poder estar aquí diciéndote, amado, ¿tienes un problema? Dios está contigo. Yo no sé cómo se va a resolver ese problema, pero lo que sí sé es que si tú verdaderamente amas a Dios, todas las cosas que te pasan son para tu bien. Dios está contigo. Amado Padre, te doy gracias por este día. Te agradezco por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos. Te suplico, por favor, Señor, que seamos conscientes de la guerra en la cual estamos, la guerra que tenemos día a día con tu enemigo, que nos ayudes a ser conscientes del enemigo, pero también, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de tu palabra, de tu verdad, que nos ayudes, Señor, a depositar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas en ti, que nos ayudes también, amado Padre, a reconocer nuestra debilidad, porque somos débiles, porque somos pequeños, porque, Señor, tú eres todopoderoso, no hay nada ni nadie más grande y más poderoso que tú, y tú, Señor, nos has concedido ser tus hijos, nos has concedido la adopción, la justificación, y también nos has prometido la glorificación.
Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Amén.